Le hemos titulado 2080, los pocos vitales. Los pocos vitales. Así le hemos titulado. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Por qué 2080? Bueno, 2080 es un término que se acuñó hace ya varios años, que se le atribuye a una persona de apellido Pareto. Por eso también este principio 2080 se le conoce como el principio de Pareto. ¿Y qué dice este principio de Pareto? Este principio de Pareto lo que dice es que en realidad en un país, en una empresa, en una familia, en una organización, en una congregación, en cualquier lugar, el 20% de las personas, solo el 20% de las personas son los que llevan el 80% de la carga, el 80% de la producción, el 80% de los avances, lo llevan el 20%. Por cierto, o para decir verdad, ese 20% pues es lo mejor de la empresa, es lo mejor de la organización, es lo mejor del país. ¿Sí me explico? Entonces, este principio Jesucristo también lo aplicó. ¿Por qué? Porque Jesucristo el 80% de su tiempo lo dedicó al 20% mejor, es decir, a aquellos que él eligió. 12 discípulos que los llamó apóstoles, 70 ancianos que estuvieron con él. Y por cierto, cuando él es crucificado, resucita y es ascendido a la gloria, dice que había un grupo de 120 personas. ¿Cuántos? 120 personas que se reunían en un aposento, o en un departamento, como lo podríamos decir actualmente, en un departamento en un tercer piso, le llamaban el departamento o el aposento alto. Y allí se reunían 120 personas que oraban, que buscaban la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿y todas las multitudes a las que Jesús les dio de comer? En una ocasión le dio de comer a 5,000, sin contar hombres, niños y mujeres. Otra ocasión le dio de comer a 4,000, también sin contar a niños y mujeres. Entonces eran multitudes. ¿Dónde estaban esas multitudes? Y al final de cuentas, cuando él asciende a la gloria, solo 120 estaban ahí orando. Bueno, es que fueron esos 120 que Jesús eligió y que él consideró que eran lo mejor de aquel tiempo, y que con esos 120 iba a marcar la diferencia. Y él invirtió el 80% de su tiempo en ese 20%. Esto es lo que dice el principio de Pareto, o el principio 20-80. La idea es: dedica el 80% de tu tiempo al 20% de las cosas mejores, al 20% de las personas mejores, y solamente dedica el otro 20% restante de tu tiempo a lo demás. Y yo preguntaría hoy, o entablaría o establecería una pregunta reflexiva: ¿en qué dedicas el 80% de tu tiempo? ¿Celular, redes sociales? ¿Pasar el tiempo, sobrevivir? ¿O lo dedicas realmente a las actividades más productivas? Porque esto aplica en actividades, aplica en personas, aplica en capacidades, aplica en habilidades, aplica en tiempo, aplica en dinero, en todo. Debo decir que, por ejemplo, en la iglesia, no solamente en Nueva Visión, en la iglesia en general, por ejemplo, este jueves, con el favor de Dios, vamos a tener una reunión de pastores aquí. Sí, vamos a ser anfitriones de una reunión de pastores. Vienen ellos a estar aquí con nosotros. Bueno, nada más puros pastores. Y vamos a tener un tiempo genial, pero ellos venimos no como una congregación, sino como la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en Zamora. Y yo, pensando en la iglesia de Dios, puedo deducir que aproximadamente de toda la iglesia de Dios que está en Zamora, solo el 20% son los que realmente llevan el peso
los que realmente se ponen a orar, los que realmente ofrendan, diezman, hacen el trabajo efectivo y llevan el peso principal. Así es en todo, en la iglesia, en la escuela, en la nación. Te aseguro que el 20% de todo México son los que llevan el peso principal de la producción de México. ¿Qué hace el otro 80%? Se la pasa quejándose. ¿Qué hace el otro 80%? Se la pasan pensando que a ver si ahora sí viene un buen gobierno que cambie las cosas, o a ver si Dios hace un milagro y entonces las cosas cambian, cuando en realidad, escucha lo siguiente, cuando en realidad el milagro lo podemos hacer todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando decidimos ser ese 20% que deja de quejarse y que se pone a hacer lo que debe hacer. Entonces hoy le he titulado 20-80. ¿Por qué? Por ese principio. Porque son pocos los vitales, es poca la gente vital, son pocas las actividades vitales. Es más, fíjate, hasta en la comida aplica eso. Se dice que si nosotros realmente comiéramos solo el 20% de lo que comemos, pero ese 20% fuera pura cosa bien, con eso tendríamos. Ahora, en el sueño también es lo mismo. Si tú durmieras el 20% de lo que duermes, pero durmiéramos bien, ¿y qué significa dormir bien? Significa sin preocupaciones, significa sin haber estado viendo el celular por lo menos una hora antes de acostarte, no verlo. ¿Por qué? Porque cuando lo estás viendo, y peor aún en la cama a oscuras, eso afecta mucho el cerebro, de tal forma que tú te duermes, pero tu cerebro sigue activo por varias horas y no descansas. Y tú dices, ay, no descanso nada. Es que yo necesito dormir por lo menos 10 horas. No, lo que necesitas es desvelarte menos, ver el celular menos y dormir con menos preocupaciones. Y si durmieras realmente bien el 20%, así, pero bien dormido, con eso tendrías. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos la pasamos en la vida haciendo un montón de cosas, pero a medias. Entonces no aplicamos el principio del 20-80. Pero recuerda, hay alimentos vitales, hay tiempo o actividades vitales, hay sueño vital, hay personas vitales. ¿Y quiénes son esas pocas personas vitales? Ese 20% son las que llevan la carga, las que hacen las actividades más productivas y más principales en la vida. Y Pablo, queridos amigos y hermanos, nos aborda este maravilloso principio en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Ahí él lo aborda. Por supuesto, no voy a leer, como cada domingo lo digo, no voy a leer todo el capítulo, porque se supone, ya lo leímos en casa, ya lo estuvimos estudiando desde el año pasado por familias. Ahora solamente estoy hablando temas sacados de esos capítulos. Y quiero decirte que en el capítulo 11 Pablo comienza diciendo lo siguiente. Te voy a poner en perspectiva, te voy a poner en contexto de lo que hemos hablado. Dijimos que Pablo desde el capítulo 10 de Romanos dice: queridos hermanos, en realidad la salvación está al alcance de todos. No digas quién subirá al cielo o quién irá hasta lo profundo de la tierra para traer de allá a Jesucristo el Salvador. No tienes que ir muy lejos, no tienes ni que hacer tantas cosas. En realidad la salvación está más cerca de lo que tú crees, está en tu boca y está en tu corazón. Porque si crees de corazón que Jesucristo es el Señor, ¿sí? O confías con tu labio que Jesucristo es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy está muriendo mucha gente, y ¿sabes cuál es lo peor de esto? Que está muriendo sin Cristo. Y al morir sin Cristo, definitivamente no van a la eternidad, no con Cristo, sino a la perdición, a la condenación. Ahora, la solución está fácil. ¿Por qué? Porque la gente puede ser liberada del infierno. Y es más,
puede ser liberada de una vida totalmente mala, tan solo si creen de todo corazón en Jesucristo e invocan su nombre. Invocar significa decirle: Señor, te necesito, tú eres el único que me puedes ayudar y yo quiero vivir para ti. Esa sería la solución. Está tan fácil, está tan sencillo, como lo titulé yo en la predicación anterior. Está al alcance de todos. Sin embargo, hay un gran pero. ¿Cuál es el gran pero que vimos la semana pasada? El gran pero es que, es cierto, si la gente invocara el nombre del Señor, sería salvo, pero no saben que invocando al Señor, y no saben que pidiéndole ayuda a Él, son salvos. No lo saben. La mayoría de las personas no saben. En México, muchas personas no saben, aunque han oído hablar de Jesús, aunque pertenecen a una religión, pero no saben. Ahora, en otros países hay gente que no ha escuchado. Por cierto, quiero decirte, aprovechando esto, que el próximo domingo estarán con nosotros Dan Carlos y Yuri, su esposa. Algunos ya los conocen. Ellos son misioneros en Turquía y estarán con nosotros aquí compartiendo un testimonio, compartiendo una palabra. No te lo pierdas. Puedes invitar a más personas y decirles: vénganse, porque queremos escuchar lo que Dios está haciendo en Turquía, un país que no ha conocido el Evangelio, que puedes dar testimonio a ellos. Yo nunca he estado ahí, espero un día poder estar ahí también en Turquía, pero puedes recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros sin encontrarte una sola persona que sea cristiana. Y no digo cristiano evangélico, no, ni católico ni nada, o sea, puras personas que creen o que practican el islamismo, que son musulmanes y que no han oído, muchos de ellos, siquiera hablar de Jesús. Entonces, el mundo no sabe. Ese es el gran pero, que el mundo no sabe. Pero no, esto no para ahí, esto no llega ahí. El gran pero es que el mundo no sabe porque nosotros no les decimos. Ese es el gran pero. Claro, Pablo se refiere al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel también nos representa a nosotros. Ahora nosotros vamos igual, como iglesia. Así como el pueblo de Israel se encerró y ellos solamente trabajaron trayendo agua para su propio molino, así también ahorita la iglesia está muy cómoda, diciendo: pues ya nada más nosotros ya somos salvos. Pero hay tanta gente que no conoce, y el gran pero es que la iglesia no predica la palabra. ¿Cómo invocarán al Señor si no han oído de Él? ¿Cómo irán de Él si no han creído? ¿Cómo creerán en Él si no han oído de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si la iglesia no tiene actitud o carácter de enviado? No tiene actitud o carácter de enviado. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, Israel se encerró. La iglesia nos estamos encerrando en nuestro propio mundo, en nuestras propias actividades, en nuestros propios intereses. ¿Y qué está sucediendo? Pablo dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y así comienza. Mira, te lo voy a leer. Entonces pregunto, dice el capítulo 11, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. O sea, no es Dios quien lo desechó. El pueblo, la iglesia, los hijos de Dios, somos los que a veces hemos rechazado a Dios. Él no nos ha rechazado. Yo mismo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, queridos hermanos, Dios no ha desechado a su pueblo. Y esta palabra también es para ti. Dios no te ha desechado. Dile al que está a tu lado: Dios no te ha desechado. Él no ha desechado a su pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre este tema? Y pone un ejemplo. Dice: el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel delante de Dios y dijo: Señor, llorando, el profeta Elías gritó:
Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, la congregación está vacía, o el salón o el templo está vacío, y ahora me buscan a mí también para matarme, y solo yo soy el único que queda con vida. Y recuerden la respuesta de Dios. Dios le dice a Elías: no, mi querido Elías, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Wow. Mira qué interesante. Aquí está hablando del principio 20-80, es decir, el 80%. Bueno, Elías creía desde su perspectiva que todos se habían desviado y que solo él quedaba. En el radar del profeta Elías no existía ningún otro profeta, no existía ningún otro siervo de Dios. Solo yo, decía él. Solo yo he quedado. Pero desde la perspectiva de Dios, él decía: sí es cierto, el 80% quizá se ha corrompido, el 80% quizá no ha querido servir a Dios, pero tengo un 20% que no han inclinado. Y aquí le pone número, Dios le dice 7,000. Esto a mí me lleva a pensar que Dios conoce bien el corazón de cada persona y que Él sabe realmente cuántos le sirven. Yo puedo decir cuántos miembros de la iglesia de Dios hay aquí en Zamora. Hemos calculado con los pastores que probablemente en toda esta región lleguemos a estar unos 5,000 miembros de la iglesia. Pero ahora, ¿cuántos de esos 5,000 miembros realmente son gente que ama a Dios y que está dispuesto a dar la vida por Él? Te digo una cosa, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. No sé si aquí le dijo que había 7,000. No sé si aquí el Señor nos diga: hijos, no se preocupen, porque yo aquí tengo, no sé, 700, 800, 1,000, 50, 100, no sé cuántos. Pero lo que sí sé es que Dios sí conoce el número. Y si conoce el número, es porque conoce cada corazón, es porque conoce cada vida. Y sabes una cosa, si Dios no ha destruido, o si bueno, no Dios propiamente, si no han caído las consecuencias de la ira de Dios sobre nuestra ciudad, es por ese remanente que está fiel delante del Señor, clamando, sirviéndole a Dios con todo su corazón, y que no se han doblegado sobre Baal. ¿Y sabes qué significa la palabra Baal? La palabra Baal significa otro señor. Sí. ¿Por qué? Porque es bien fácil para los seres humanos tener otro señor. Hacer del dinero su señor. Hacer de una persona su Dios. Del trabajo su Dios. De sus propios intereses su Dios. Y escucha lo siguiente: todo aquello, aunque sea muy bueno y muy bonito, aunque sean tus propios hijos, todo aquello que ocupa el lugar de Dios, se llama idolatría. Y la idolatría tiene serias consecuencias. Cuando el profeta estaba deprimido y clamaba y decía: Señor, han matado a todos y a nadie quiere. Señor, la iglesia está bien fría, nadie sale a predicar, vamos al hospital y nomás me toca ir yo solita, Señor. Mira, nadie quiere, todos andan en sus propios intereses. Pero el Señor dice: me he reservado 740, 20,000, no sé cuántos, pero Él sabe el número de gente que no ha doblegado su corazón delante de la idolatría. No tiene otros dioses fuera de mí, dice el Señor, porque Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Esa es la respuesta que Dios le da al profeta Elías. Dáselo fuerte a Él. Los que marcan la diferencia. Sí, siempre habrá gente que marca la diferencia. Un remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? Porque ahí en tu Biblia, en la Reina Valera, aparece la palabra remanente. ¿Y qué significa remanente? Significa el que permanece o lo que permanece. Eso significa. Por ejemplo, se dice que un remanente es
aquello cuando llega una destrucción a un lugar, muere mucha gente, pero algunos quedan con vida. Ese es el remanente. O una construcción donde hay un incendio, se quema todo, y luego van y dicen, ¿qué quedó? Quedaron tantos muebles, quedaron tantas sillas, quedó esto. Eso que quedó se le llama remanente, es lo que queda. Bueno, pues Dios, en medio de la quemazón, en medio de tanta maldad y de tanta situación que hay en este mundo, se ha reservado cierto número de personas, cierto número de remanente, ese 20%, esos pocos vitales que no han doblado su rodilla delante de Baal y que son personas que marcan la diferencia por medio de la fe. Personas de fe. ¿Y sabes qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la capacidad de llamar o de ver las cosas que no son como si fueran. Oye, pero ¿cómo puedes estar tú tan confiado si mira, no hay nada? Pero esta persona está confiada porque ella, por la fe, ve más allá de lo que los demás ven. Ve más allá de lo que los demás ven. Dios quiere que tú seas esa clase de personas. De primero, Pablo nos plantea esto, de primero, el remanente. O sea, esas poquitas personas, todos estaban desechados, pero había poquitas personas que se levantaban y decían, yo quiero marcar la diferencia. Ese remanente era del pueblo gentil, de los no judíos. Pero después parece que las cosas se cambian y ahora el pueblo gentil empieza a querer, empieza a buscar a Dios, y los judíos se sienten o empiezan a vivir como rechazados, y solo algunos pocos dicen, yo me levanto. Es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, o sea, gente que tuvo otra mentalidad, gente que se atrevió a ir más allá de su zona de confort, más allá de su zona de conformidad, estos escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Les platicaba la historia de aquella mujer que Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer no era judía, pero la mujer fue ese remanente, ese 20%, esos pocos vitales que dijo ella, a diferencia de todos los demás que se hubieran despreciado y se hubieran ido enojados porque el Señor le estaba diciendo perrillo y le estaba negando un milagro. Ella, sin embargo, dice, sí, Señor, pero también los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo, wow, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como creíste, hágase contigo lo que pediste. ¿Por qué? Porque esta fue ese 20%, esos pocos vitales que marcaron la diferencia. Pero ahora Dios le dice al pueblo de Israel, también tú puedes, no has sido desechado. Y yo también te digo hoy, iglesia de Dios que estás escuchando esta palabra, no has sido desechado. Si tu vida ha sido frívola, si tu vida ha sido tibia, si tu vida ha sido teniendo otros dioses, hoy tú, aunque seas ya parte de la iglesia de Dios, tú puedes decirle a Dios, Señor, perdóname, yo quiero vivir una vida de acuerdo a tu corazón, quito de mi corazón toda idolatría y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Un día lo hice, pero quizá no lo hice de corazón, pero hoy lo hago de todo corazón, porque soy elegido, porque soy escogido. Lo que no quiere Juan, que se lo come Sebastián. Así de fácil, así de fácil. Dios no los ha desechado. No, ustedes lo quisieron. ¿Cómo suele pasar, no? Que a veces nosotros en la casa, y digo, yo amo mucho a mi hijo y todos amamos mucho a nuestros hijos, pero la verdad, hasta yo lo hacía cuando era niño, que nosotros en la casa tenemos papás que pues, nos dan todo, nos dan de comer, y a veces hasta de más, ¿verdad? Hasta padecemos más de obesidad que de falta de comida, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos? Empezamos a decir, ay, no, esto no me gusta. Platos llenos,
se tiran así. En las fiestas, por ejemplo, aquí nosotros a veces hacemos convivios y ya le voy a confesar a los jovencitos, les voy a confesar, Rubí, les voy a confesar, decimos los adultos, a los jóvenes no les sirvan tanto porque todo lo dejan. Y no lo dejan no porque no tengan hambre, porque no les gusta. Pero si fuera, dice mi mamá, pero si fuera fuchi, ese sí les gusta, refiriéndose al sushi. Refiriéndose al sushi, pero dice ella, si fuera fuchi, ese sí les gusta. ¿Verdad? Bueno, ya, iba a decir otra cosa, pero ya. Bueno, despreciamos, pero ¿qué pasa? Lo que no quiere Juan, se lo come Sebastián. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No, es que yo no quiero, es que no tengo tiempo, es que... bueno, tú no quieres, pues otros tienen tiempo. Está esta mujer que ella dijo, está bien, yo quiero las migajas. Y de las migajas recibió un milagro. De las migajas recibió un milagro. Wow. Dice el versículo 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que ya no puedan volver a levantarse? En ninguna manera. Pero por su transgresión o por su desobediencia vino la salvación a nosotros los gentiles, solo para provocarles a celos a ellos. ¿No te da celo? Tú conoces el evangelio desde niño, tú conoces la palabra de Dios, tú escuchas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra predicación, y a veces despreciamos lo que Dios nos habla, o a veces hasta ni prestamos atención, a veces hasta mejor preferimos estar en el celular en vez de estar escuchando, cuando otras personas no han escuchado una sola vez que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero recuerda, lo que tú y yo despreciamos, otros lo están pidiendo a gritos. No desechemos la palabra. Pero aún así, queridos amigos, queridos hermanos, queridos hijos, el mensaje para Israel fue siempre y será siempre un mensaje de bendición, un mensaje de salvación. Si tú lees el capítulo, dice, al final todo Israel será salvo. O sea, no diciendo nada más porque son descendientes de Israel, ya son salvos, no, sino cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, significa que todos los que son elegidos, que todos los que son parte de esa promesa, que todos los que se apropian de lo que Dios quiere, serán salvos. Porque el Israel no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Por eso, tú en el espíritu eres hijo de Israel. Tú en el espíritu eres hijo de Abraham. Tú en el espíritu eres israelita. Israelita no en el sentido de nacionalidad, sino israelita en el sentido de fe y disposición para amar y servirle a Dios sobre todas las cosas. Tú eres ese 20% que puedes marcar la diferencia. Te platico otro ejemplo. En una ocasión, Jesús le dice a sus 12 discípulos, poco antes de que Jesús tuviera que ir a la cruz del Calvario a morir, le dice a sus discípulos, hijos, Satanás los va a zarandear. Los va a dar una buena zarandeada a Satanás. Pero yo he rogado por ti. Habla en singular. Yo he rogado por ti. ¿Quién será ese por el que él había rogado? En aquel momento era Pedro. Pero yo pregunto hoy, ¿quién será ese Pedro? O esa Pedra. O Petra. Petra, ¿verdad? El nombre de masculino, el nombre femenino de Pedro sería Petra. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué Pedro? Porque Jesucristo sabía que él era una persona clave en la vida, que él era una persona clave para ayudar, para animar, para bendecir a sus hijos, a los demás. Y le dice, Pedro, yo he rogado por ti. No rogué por todos. No dije, ruego por todos. No, rogué por ti. Pedí por ti, para que tu fe no falte. Porque ¿sabes en dónde está todo el secreto? En la fe. No está en el dinero, no está en las circunstancias, no está en lo que posees, no está en que le caes bien a todo mundo. Porque ese 20% de personas que han marcado la diferencia lo han hecho pese a todas las circunstancias en su contra. Sí, las personas más exitosas no son las que lo han tenido todo,
Las personas más exitosas son las que han carecido de muchas cosas, pero se han levantado. Se han levantado. Se han atrevido a dar pasos de fe, porque la fe es la que llama las cosas que no son como si fueran. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que tú te restaures, una vez que tú te levantes, ve y confirma a tus hermanos. Por supuesto que esto no significaba que se iban a dar una vuelta por allá pecando y andando en los vicios. No. Se refería solamente a un momento de prueba donde su fe iba a ser tambaleada y donde los otros 11 discípulos iban a decir: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pero Pedro se iba a afianzar de Dios y se iba a levantar a pesar de sentir eso mismo, y iba a decir: ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué, compañeros? Vamos a servirle a Dios. Y sabes una cosa, aquí en esta congregación hace falta Pedros, hace falta Petras, hacen falta personas clave que se levanten. Mira, yo puedo decir: vamos a adorar a Dios, pero si allá alguien está adorando a Dios, habla más el ejemplo de esa persona que está adorando a Dios que lo que yo le pueda decir. Inspira más una persona que adora desde su lugar que un pastor o un predicador diciendo: adoren a Dios, porque el ejemplo arrastra. Y Dios quiere que se levante gente de ejemplo, gente de valor, gente que se atreva a poner a Dios en primer lugar y a desarrollar nuevos ministerios. Eso quiere Dios. Y quiero terminar enumerándote algunas características de ese 20% que tú puedes ser. No importa tus circunstancias, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo tarugo que te hayan dicho que eras, no importa, no lo eres. Y la única diferencia lo marca si tú pones tu fe y tu confianza en Dios, si tú realmente le crees a Dios. Y te voy a decir 12 características de una persona así. Claro, aparte de que pone su confianza totalmente en Dios, ya hablé de eso. Esa no es una característica en la lista, eso es lo más vital, poner tu fe y tu confianza en Jesucristo. Pero una persona que pone su fe y su confianza totalmente en Jesucristo para levantarse como parte de ese 20%, tiene estas características. Número 1, sus prioridades están bien definidas. Sí, sus prioridades están bien definidas. Sabe que Jesucristo es el primer lugar en su vida. Oye, pero ¿qué es esto? Me importa poco quedar mal con medio mundo, pero yo a mi Señor le sirvo. Tiene su prioridad bien definida. Ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque Jesucristo es su prioridad. Número 2, son personas que organizan su agenda. Sí, que no esperan: ¿qué vas a hacer? Pues a ver qué sale. No, tengo una agenda donde yo sé lo que voy a hacer el lunes, sé lo que voy a hacer el martes, sé lo que voy a hacer el miércoles. Y cuando alguien me dice: oye, te invito a tal lugar, deja revisar mi agenda, porque tengo una agenda que la hago en oración. Soy una persona ocupada, pero que en mi agenda pongo tiempo para descansar, tiempo para mi familia, tiempo para orar, tiempo para trabajar, y todo en mi agenda tiene su momento. 3, no se conmiseran. No se conmiseran. ¿Qué significa? Que no se tienen lástima a sí mismos. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, se lo llevó: ten compasión de ti. ¿Cómo que vas a ir a la cruz? Y Jesús dijo, no le dijo a Pedro, dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás cuidando tu vida, y el que cuida su vida la perderá, pero el que la pierde por Cristo, este la encontrará. No tengas lástima de ti.
No tengas lástima de tus hijos. Ay, no, pobrecito de mi hijo, irse de misionero. No. Vamos. No hay lugar más seguro que la presencia de Dios. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Número 4. No ponen pretextos. Dios te saca de un problema. Sí, pero de un pretexto solo tú puedes salir. Solo tú. No pongas pretextos. El 20% no pone pretextos. Número 5. Visualizan el futuro. Wow. Visualizan el futuro. Me acuerdo, y siempre me gusta cuando leo ahí en Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, y dice que ellos se mantuvieron firmes como viendo al invisible, viendo lo que otros no veían. Y el 20% que ha puesto su confianza y su fe totalmente en Dios son personas que visualizan el futuro, pero no lo visualizan como un tiempo, es decir, no lo visualizan como mañana, como pasado, no, lo visualizan como una meta, como un lugar a donde llegar. 6. Están en constante crecimiento. No dejan de crecer. Siempre están aprendiendo. Y por lo tanto, siempre están escuchando. Oh, wow. Fíjate que la persona más tonta es la que habla y habla y habla y no deja hablar a los demás. La sociedad piensa, ay, ¿cuánto sabe? No, es una persona que no sabe escuchar y por lo tanto no va a aprender y va a dejar de crecer porque tiene un problema que se llama verborrea. Número 7. No dependen de su estado de ánimo. Oye, tú siempre, a mí me dicen algunos pastores, usted siempre anda, pero ¿qué quiere? No, a veces no tengo ganas tampoco de venir. A veces me han llegado momentos en los que no tengo ganas de predicar. Oye, ¿para qué predico si de todas maneras no lo practican? ¿En serio? Porque soy humano. Pero el 20% no depende de su estado de ánimo. Número 8. Se mantienen enfocados. No pierden el enfoque. Están enfocados en cumplir el propósito de Dios en esta vida. 9. No temen equivocarse. Y no es que no les dé miedo. Sí les da miedo, pero se lo aguantan como los machos. Sí, no temen. Oye, si me equivocas, ¿cómo le hace? Prefiero morir intentándolo que morirme con los brazos cruzados, no habiendo intentado nada. 10. Viven constantes experiencias que otros, no ellos, otros llaman fracasos, pero para ellos son oportunidades. Si tú has vivido muchas experiencias que otros llaman fracasos, es decir, cosas que te han pasado que no te han dejado, híjole, que tú no te las esperabas, si tú eres ese 20%, vas a ver oportunidades y no fracasos. La oportunidad de aprender, la oportunidad de sobreponerte, la oportunidad de decirle a Dios, Señor, heme aquí, yo quiero servirte, pero sé que yo solo no puedo, necesito tu ayuda, y Dios está dispuesto a ayudar porque Él está con los brazos abiertos, y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Número 11. Jamás culpan a los demás. Número 11. Jamás culpan a nadie. Pero el otro 80 se la pasa culpando al gobierno, culpando a Dios, culpando a la esposa, culpando al suegro, culpando a la suegra, culpando al pastor y culpando a todo el mundo. Pero el 20, los pocos vitales, el remanente, no culpa a los demás. Y por último, son personas de carácter. Sí, íntegros, fieles, leales, honestos, de palabra, que su sí significa sí.
decir no. Y no como otros que dicen, sí, hermanito, hermanito, cuando saben que no lo van a hacer. Ahí nos vemos a tales horas. Sí, claro, ahí nos vemos cuando el bandido sabe que no va a llegar. Y nomás les dice que sí por decir. Ponte de pie, por favor. El 20% son personas de carácter. Levanta tus manos conmigo, tú que estás escuchando esta transmisión a través de Facebook y que la estarás escuchando también a través de YouTube. Dile a Dios: Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú hablas a nuestro corazón. El capítulo 11 aborda ese principio llamado 20-80. Yo quiero ser de ese 20% que marca la diferencia. No quiero hacer promesas, no, solo quiero vivir como lo que soy hijo de Dios. Y pongo mi fe y mi confianza totalmente en Jesucristo. Y yo sé que he tenido muchas experiencias que otros llaman fracasos. Y muchos hasta me han dicho que soy un fracasado y que de esta ya no me levanto. Pero yo pongo mi confianza en ti, Señor. Y sé que tú cumplirás tus propósitos en mí. Y que tu nombre será glorificado en mí y en mi familia. Gracias, Señor. Toca cada corazón. Yo bendigo a cada persona que se ha conectado a través de la transmisión en vivo. Toca su corazón. Cada familia, que decidan poner su fe y su confianza en ti. Y que nosotros, la iglesia, entendamos, Señor, que debemos convertirnos en ese 20% de personas vitales, esos pocos vitales, que clamemos, que seamos fieles a Dios, que vivamos una vida íntegra, que podamos tener prioridades bien establecidas, que organicemos nuestra agenda, que no nos llenemos de lástima hacia nosotros mismos, que no pongamos pretextos, que visualicemos el futuro no como un lugar, no como un tiempo, sino como un lugar, como una meta. Oh sí, Señor, personas que estemos en constante crecimiento y desarrollo integral, personas que no dependen de su estado de ánimo, de sus emociones, personas que nos mantengamos enfocados, que no temamos equivocarnos, que vivamos constantes experiencias que para otros son fracasos, pero para nosotros son poderosas oportunidades a través de las cuales aprenderemos a amar a Dios y a vivir una vida plena en el nombre de Jesucristo. Que jamás culpamos a los demás y que por supuesto somos personas de carácter. Ayúdanos a ser así, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.